Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La actitud que las personas tengan hacia la palabra de Dios marca sus destinos. Unos menosprecian la palabra hasta el punto de no leerla. Pueden tener Biblia, pero no la leen. Como dice alguien, si todas las Biblias descuidadas fueran desempolvadas simultáneamente, tendríamos una tormenta de arena récord y el sol se oscurecería con un eclipse por una semana. Tienen Biblias, pero no las leen. El problema de otros no es que no tengan Biblias ni que no la lean. El problema es la actitud que tienen hacia lo que leen. No la respetan como debieran y por tanto solo la obedecen selectivamente en aquellas partes que se ajustan a sus opiniones. Ellos creen que son bíblicos, creen que aman la Biblia, creen que la leen de corazón, pero en realidad son selectivos. No dejan que la Biblia les moldee. Ellos han fabricado una religión conforme a sus opiniones y se apoyan en algunas cosas de la Biblia. Por eso era John Blanchard que decía, el hombre que no está preparado para escuchar la palabra de Dios obedientemente no será siquiera capaz de escucharla correctamente. Si no tiene la disposición correcta, no la va a obedecer, no la va a entender. Es por esto que las parábolas se convierten en ventanas para algunas personas y en paredes para otros. Es lo que Cristo decía. Por esta razón os hablaré en parábolas. Dice, para que oyendo oigan y no entiendan. Para que viendo vean y no puedan entender. La palabra de Dios es el libro de sanidad, salvación, curación para unos, mientras es un libro oscuro de condenación para otros. Hermanos, tratar de vivir la vida cristiana sin hacer el uso debido de las Sagradas Escrituras es como querer clavar un clavo sin un martillo. Es como tratar de poner un tornillo sin un destornillador. Es como tratar de abrir una lata sin el abrelatas. La vida cristiana no puede ser vivida sin la palabra de Dios. La Biblia es la herramienta del cristiano. Por eso un comentarista de esta porción de la palabra de Dios dijo, la ignorancia de la palabra trae como consecuencia vidas alejadas de la voluntad de Dios. Ese olvido voluntario de la Biblia produce consecuencias lamentables en las vidas de muchos creyentes que dejan de ser bienaventurados y pasan a una condición de ser infelices. Y por eso uno trata con creyentes que tienen el Espíritu de Dios, tienen la palabra de Dios en sus manos, años profesando la fe, pero son infelices. Porque no han hecho de la palabra de Dios el sustento de toda su vida. Por lo tanto, no pueden ser felices. El Salmo 1 dice que aquella persona que realmente es bienaventurada es la que hace que la palabra de Dios sea el objeto de su meditación día y noche. Es imposible vivir la vida cristiana como Dios la diseñó aparte de la Biblia. Por eso esta porción central que quisiéramos estudiar hoy del libro de Hebreos, esos dos versículos, y en particular el versículo 12, y esa descripción de la palabra de Dios digna de ser memorizada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Eso significa que la palabra de Dios es poderosa, obviamente. Y yo quisiera que hagamos
4 preguntas que nos van a ayudar a entender y aplicar esta porción de la palabra de Dios. Quiero que nos preguntemos, ¿de qué se está hablando aquí en este pasaje? ¿Por qué se dice lo que se dice de la palabra de Dios aquí en este lugar del pasaje? ¿Qué se dice de la palabra de Dios en este pasaje? ¿Y qué implicaciones tiene lo que se dice acerca de la palabra de Dios en este pasaje? La primera pregunta es, ¿de qué se está hablando aquí en este pasaje? Puede parecernos una pregunta sin importancia. Los niños deben ser capaces de responder la pregunta. Dice el versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Niños, ¿de qué se está hablando allí? De la palabra de Dios. Pero mi pregunta busca algo más específico. Algo más específico. Porque en la Biblia nosotros encontramos muchas referencias al poder de la palabra de Dios que no necesariamente se refieren a la palabra escrita. Por ejemplo, nosotros lo vemos en la creación. Cuando Dios creó el mundo, vemos el poder de la palabra de Dios. Y dijo Dios. Y las cosas fueron creadas. Eso es una palabra poderosa. En ese momento no había nada escrito, ¿verdad que no? Pero la palabra de Dios actuó, hizo el universo. Por eso nosotros leemos el Salmo 33, el versículo 6, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, las estrellas, todo, el firmamento, todo cuanto podemos ver, lo hizo Dios por medio de su palabra. Obviamente, es una palabra poderosa. También cuando el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O cuando Pedro dice en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra. O sea que vemos una palabra de Dios que no es escrita, que es obviamente poderosa. Vemos ese poder de la palabra de Dios también en Betania. ¿Qué ocurrió en Betania? La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y es obvio que vemos una palabra poderosa cuando Cristo llama a Lázaro a que salga fuera de esa tumba donde estaba muerto, enterrado. Y él se levantó y salió ante el poder de esa palabra. Esa palabra no es una palabra que estaba escrita así. Fue pronunciada por Jesucristo. También vemos ese poder cuando en Getsemaní se acerca esta multitud de soldados a tomar a presos a Cristo y preguntan por él y él dice, aquí yo soy. Y dice que la Escritura dice allí en Juan capítulo 18 que al oír estas cosas todos ellos cayeron al piso, retrocedieron y cayeron a tierra. El poder de la palabra de Cristo les hizo caer al piso. ¿Es acaso a esa palabra de Dios que se está refiriendo Hebreos capítulo 4 versículo 12? Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo creo que no. Yo creo que no es a esa palabra a la que se está refiriendo. Yo creo que es a la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras a las que se está refiriendo. De hecho, es interesante, y hemos visto a lo largo de esta serie del libro de Hebreos, cómo el autor cita continuamente el Antiguo Testamento para mostrar su punto, su argumentación. Él escribe y quiere mostrar el punto y dice, como dice el salmista, como decía el profeta, y cita las Escrituras para mostrar la veracidad de lo que él dice como argumento. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, cuando el autor aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, está diciendo que la palabra que Dios nos ha dejado escrita es una palabra viva y eficaz. Es de esa palabra que está hablando. Y era necesario
aclarar ese punto. Por eso esa pregunta. La segunda pregunta es, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra escrita, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se dice lo que se dice de la palabra de Dios aquí en este lugar del pasaje? O sea, la Biblia no se escribió como una especie de enciclopedia para nosotros buscar la página que habla de Biblia. No, toda la enseñanza acerca de la palabra de Dios está distribuida a lo largo de todas las Escrituras. Y aquí aparece un versículo clave, importante, digno de ser memorizado. Pero ¿qué significa en este contexto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Hebreos 4? ¿Por qué después de lo que dice? Hay una palabra muy importante con la que comienza el versículo 12. La palabra porque. La palabra porque. Eso nos une lo que se dice de la Biblia en ese versículo con lo que ha venido diciendo anteriormente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No te memorices el versículo comenzando por la palabra de Dios es viva y eficaz. No, tienes que memorizarte el versículo diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mantener esa conexión del texto con lo que el autor ha venido enseñando. ¿Y qué es lo que él acaba de decir en el versículo 11? Cuando estudiamos la última porción, este último capítulo 4 del 1 al 11, ¿recuerdan cómo terminaba el versículo 11? Léanlo, aunque no se acuerden. Dice allí, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay un reposo al que nosotros tenemos que entrar y tenemos que entrar por la fe. Tenemos la meta de llegar a la presencia de Dios. Nosotros no queremos quedarnos en la mitad del camino como ocurrió con los israelitas en el desierto. Salen de Egipto pero no pueden entrar a la tierra prometida. Dice que no nos ocurra lo mismo. Por eso procuremos entrar en ese reposo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ven, hay una hilación, hay una conexión entre eso que habíamos visto y lo que ahora se afirma con respecto a la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió con los israelitas en el desierto? Que ellos no creyeron ni depositaron su confianza en el Señor. Más adelante vamos a ir a Números capítulo 14, cuando ocurre el evento al que se está haciendo referencia. Pero el autor de Hebreos, él ve el riesgo en el que se encontraban sus lectores y les cita las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrarles que el mismo Dios que juró que esos israelitas no iban a entrar al reposo y que cumplió su palabra, es el que ahora también les estaba hablando a ellos por medio de su Hijo. Y que no escuchar a Jesucristo es no escuchar a Dios. Que endurecer el corazón contra la palabra de Dios es endurecer el corazón contra Cristo y contra Dios. Y Dios está diciendo aquí, mi arma predilecta para llevar a cabo mis propósitos es mi palabra. Esa palabra es viva y eficaz. Con ella hago el universo y con ella transformo vidas. Eso es lo que está diciendo. Y lo que cita en Hebreos 4 que habíamos estudiado y en Hebreos 3 es el Salmo 95. Y explica el argumento citando las Escrituras. Y explica el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, porque esa palabra es viva y eficaz. Y lo que pasó con ellos, podrá pasar con ustedes si no hacen caso del consejo de Dios en las Sagradas Escrituras. Para mí fue maravilloso encontrarme con un recién libro que me llegó por correo. El libro lo encontré en mi oficina en el día de ayer y se llama La confiabilidad de Dios y trata del tema de las Sagradas Escrituras, la doctrina de las Escrituras. Y uno de los capítulos, si me puse a hojear el libro, uno de los capítulos se llama La palabra de Dios en la epístola a los hebreos. Y me llamó la atención inmediatamente.
Pues la primera frase con la que comienza el libro fue lo siguiente, me llamó la atención. La carga central de Hebreos es el reto a responder apropiadamente a la voz de Dios en la Escritura y a la exhortación cristiana que se deriva de la Escritura. Eso es. Por eso Hebreos 4:12. Por eso decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que tenemos que hacer es responder apropiadamente a esa voz que ha salido de Dios mismo. El origen de la palabra de Dios es Dios. Y por eso debemos prestar atención a su mensaje. ¿Qué decía Hebreos capítulo 2? Luego de decir que Dios se ha manifestado a través de su Hijo, ¿qué les dice a ellos? Les dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y todo pecado y desobediencia recibió castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ahora nos ha sido anunciado esto por medio del Hijo. Si ellos fueron castigados, que oyeron palabras por medio de ángeles, ¿qué castigo no tendrán aquellos que menosprecian la voz que viene del mismo Hijo de Dios? Y en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Cuál es el tema central de la epístola de los Hebreos que está diciendo este autor? Es la manera como nosotros respondemos, reaccionamos ante la palabra de Dios y las exhortaciones que se derivan de ella. ¿Cómo respondemos a esa palabra? ¿Por qué entonces? ¿Por qué hablar de la palabra de Dios viva y eficaz en ese contexto de Hebreos capítulo 4? Para que tú y yo procuremos entrar en el reposo de Dios. Y no descansemos, sino seamos diligentes en el uso de la palabra de Dios, que es el medio para nosotros asegurar nuestra entrada en ese reposo celestial. No es suficiente tener la Biblia. No es suficiente leer la Biblia. Tenemos que asimilarla, apropiarnos de ella. Tenemos que rumiarla, meditarla, hacerla parte integral de nuestro ser, en obediencia, creyendo en Dios por medio de la fe. Depositando por la fe confianza en lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, una cosa es yo decir que soy cristiano y leer la Biblia y andar con una Biblia y hoy tenerla en el teléfono, en el iPad, en la computadora, grabada, pues de todas las formas. Y otra cosa muy diferente, yo usar la Biblia apropiadamente en mi vida. Reaccionar con lo que dice la Biblia. Es yo aprenderme un versículo que me ayuda a manejar mi ira. En el momento de la tentación, yo hablar a mi corazón de lo que es calmar mi espíritu en la presencia de Dios. Es yo traer a mi vida aquellos textos que me hablan de lo que un hombre es para actuar como un hombre cristiano en todas las circunstancias de mi vida, en el hogar y fuera del hogar. La descripción que Dios da de lo que una mujer es y debe hacer, debe moldear mi forma de ser. Por eso la Escritura dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y la Biblia va dando, por así decirlo, forma a nuestra vida cristiana. Si tú sigues siendo el mismo antes y después de tu contacto con la Biblia, ahí hay un problema, porque la Biblia fue diseñada para transformar. Si no, solo le queda el uso de penetrar para condenar a esa espada de doble filo, como veremos. Hermanos, nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica. Ese nombre no nos hace bíblicos. Lo que nos hace bíblicos es amar la Biblia, aprender la Biblia para aplicar la Biblia. Eso es lo que nos hace bíblicos a nosotros.
Y eso debe afectar la forma como criamos a nuestros hijos. Eso debe afectar la forma como interactuamos con nuestra sociedad, con la cultura. Eso debe afectar la manera como yo paso como un cristiano íntegro por la universidad y por el trabajo. Eso me debe afectar como un cristiano en todas las facetas de la vida. Por eso precisamente se describe, como nosotros vamos a ver ahora. Mi tercera pregunta es, ¿qué se dice de la palabra de Dios en este pasaje? ¿Qué se dice de la palabra de Dios en este pasaje? Y yo estoy seguro que ustedes van a pasar el examen. Ustedes van a pasar el examen. Primera cosa que se dice. Viva. Muy bien. Segunda cosa que se dice. Eficaz. Muy bien. Tercera cosa que se dice. Aquí como que es más largo, ¿verdad? Le voy a buscar una palabra que lo resume todo. Penetrante. Miren 3 características. Viva, eficaz, penetrante. Cuando tú tomes tu Biblia para leer, cuando tú vengas a la iglesia a escuchar un mensaje, tú debes decirte a ti mismo, voy a tener un encuentro con una palabra que es viva, eficaz y penetrante. Viva, eficaz y penetrante. Por eso yo resumo la parte penetrante, porque es más largo. Dice, porque esa espada es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito de esta porción no es darnos una lección acerca de antropología y la constitución del hombre, de alma y espíritu, ni mucho menos. No es de eso que está hablando. El punto esencial es decirnos la palabra es penetrante. La Biblia se mete donde otras cosas no llegan. La Biblia descubre cosas que otros objetos no descubren del alma humana. Viva, eficaz, penetrante. Y eso es sencillo. Es una descripción sencilla. Viva. Obviamente, no salga a la calle a decirle a las personas, yo tengo un libro vivo. Porque van a pensar que usted está loco. A menos que usted le explique qué es lo que usted quiere decir. Pero la palabra de Dios es una palabra viva. Porque son las palabras del Dios vivo y eterno. Son palabras que no perecen. Podemos compararlo. Nosotros solemos usar el hablar de hombres cuyos libros tienen vigencia con el paso del tiempo. Hay muchos libros que han perdurado, aún después de los autores haber muerto. Pero cuando habla de una palabra viva aquí, no es simplemente que ha perdurado 100, 200, 1000 años. Es que es una palabra que tiene la capacidad de dar vida. Es la palabra del Dios viviente que puede al mismo tiempo infundir vida. Por eso es que Esteban, cuando él está dando aquel discurso en Hechos capítulo 7, él habla de las palabras de Moisés y las llama palabras de vida, que fueron las palabras que Dios le dio a él en el monte. Palabras de vida, porque eran palabras capaces de engendrar vida. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que engendran una vida y nos dan una conexión con el Dios eterno en los cielos. Dios transmite vida por medio de su palabra. Es una palabra vivificante. Por eso que una persona puede leer la Biblia y ser transformado de una manera increíble, impresionante, por lo que está leyendo en un libro. Yo tengo el privilegio, como con los demás pastores, de entrevistar a personas que
quieren ser miembros de nuestra iglesia o se quieren bautizar. Y uno se expone mucho a los testimonios de esos hermanos. Quizás si tú invitas a los hermanos a tu casa, tú le puedes preguntar su testimonio. Y una de las cosas que me animan sobremanera es escuchar en sus testimonios cómo este libro les abre los ojos del entendimiento del alma. Como una persona que no entendía por qué Cristo vino a este mundo, que no veía sus pecados ni en sombra, que pensaba una persona buena, recta, hasta humilde, de repente empieza a verse como el peor de los pecadores. No ocurrió con el apóstol Pablo. El peor de los pecadores se veía bien y que por llamado de Dios tenía que acabar y matar a los cristianos. Hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo y él fue transformado. La palabra viva transforma corazones. Es una palabra que sabe cosas. Por eso es lo que vamos a ver que dice el versículo 13. De cómo nosotros estamos desnudos ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta en el día del juicio. Porque la palabra de Dios conoce los atributos que se le dan a la Biblia en las Escrituras, a la palabra de Dios. Son atributos divinos. La Biblia conoce cosas. Por eso nosotros nos paramos a las puertas luego del servicio y saludamos a las personas y alguien nos dijo, ¿usted cómo que sabía por lo que yo estaba pasando? No, yo no sabía nada, pero Dios sí sabía. Dios sí sabía, o por eso tú vienes y te pones a leer tu Biblia. Y óyeme, qué casualidad, lo que tú leíste esa mañana es lo que tú necesitabas. Impresionante. No son 2 ni 3 veces que eso nos pasa. Dios nos ministra y nos ilumina de una manera sorprendente. Una palabra viva. Y una palabra que nos conoce. Y penetra hasta nuestro ser. Por eso la llama también eficaz. Eficaz es una palabra que no se cae sin llevar a cabo un cometido. Cumple sus objetivos. Es energética. Tiene poder. Es capaz de hacer lo que se propone. Logra el cometido, no es letra muerta. Dice Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Martín Lutero hizo una gran labor, ¿no? En la época de la Reforma. Pero cuando él tenía que dar testimonio de lo que ocurrió, él decía, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Interesante. Él entendió que la palabra de Dios fue el instrumento eficaz. Yo no hubiera podido hacer nada sin la palabra de Dios. ¿Y a qué se dedicó él? A predicar, a enseñarla, a estudiarla y a traducirla. Y Dios usó eso para transformar Europa. O sea, esa Biblia que tú tienes a tu alcance y que tú descuidas, que no lees o lees con desinterés, es la Biblia que transformó sociedades. Y nosotros hoy la tratamos como si no fuera la gran cosa. Hermanos, ese es el instrumento poderoso de Dios. Energético. Y ahí estás tú, por la mañana o mediodía, cuando sea, con tu retaíla de pastillas. Mientras más viejo se va poniendo uno, más pastillas se toman. Y ya tienen que ponerle en su envase de plástico para no confundirse, porque son muchas pastillas. Los que son jóvenes aquí yo lo veo como que están, porque no saben de lo que yo estoy hablando. Eso viene. Pero ya la energía se va yendo y hay que sustituir y buscar suplementos y cosas que ayuden a esto, a aquello, a lo otro. Hermanos, nosotros tenemos la palabra energética de Dios para sustentar la vitalidad espiritual de cualquiera. Una palabra que da vida y mantiene la vida. Y el reto que Dios nos hace es, úsala para que veas. Úsala para que veas si no te va a transformar y no te va a ayudar a vivir a los niveles que yo he diseñado, dice el Señor. Es un asunto de fe. Por eso ocurrió lo que ocurrió con los israelitas. Pero no solamente es viva y eficaz, es penetrante, como les decía.
Es penetrante. Dice, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que penetra y discierne. Penetra y discierne. Oh, nadie nos ha dicho ni media palabra. Y en medio de un mensaje de la Escritura, una cita que hace un libro, o nosotros leyendo la Biblia misma, de repente Dios nos hace conscientes de algo que no estábamos viendo. Algo que hicimos que no estuvo mal, algo que pensamos que fue pecaminoso, algo que dejamos de hacer que debimos haber hecho, una actitud albergada en el corazón, y de repente lo que no veíamos viene a cobrar vida ante nuestros ojos. Como si fuera una escena puesta en 3D ante nuestros ojos. En el siglo XVIII fue la época de George Whitefield. Nosotros pudimos estudiar durante la escuela dominical la biografía de George Whitefield, el predicador itinerante. Bueno, enemigos y burladores de George Whitefield y sus seguidores formaron otro club. Y dicen, nosotros formamos también nuestro propio club y lo llamaron el Club del Fuego del Infierno. Una manera de ellos burlarse del cristianismo. Y en una ocasión dice que una persona de nombre Thorpe, comenzó a imitar a Whitefield y a hacer mímicas y a predicar al estilo de Whitefield. Y ¡hey, pecadores! ¡Y vengan! ¡Y Cristo murió! Y él empezó a burlarse y lo estaba haciendo tan bien y con tanta precisión y tan similar al contenido y a la forma como George Whitefield lo hacía, que él mismo fue traspasado como por una espada por lo que le estaba diciendo. Y de repente se cayó, se sentó y se convirtió en ese mismo instante al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó? Después se convirtió en un líder prominente del cristianismo. Así es la palabra de Dios. Aquel caso cuando Spurgeon estaba probando la acústica de aquel lugar donde iban a utilizar para predicar temporalmente. Y él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguien que estaba limpiando por allá se convirtió oyendo ese mensaje ese versículo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetra donde nosotros no nos imaginamos. ¿Cuál ha sido el problema que nosotros habíamos detectado en Hebreos capítulo 3? Que es un impedimento para muchos depositar su fe plena en el Señor Jesucristo. La dureza de corazón. La dureza de corazón. Por eso dice, exhortaos unos a otros antes que nos endurezcamos por el engaño del pecado. O sea, el pecado engaña. El pecado tiene sus ardides, su forma de hacernos creer lo que no es. Y la palabra de Dios es la espada que penetra en el corazón más duro para llevar a cabo los propósitos divinos. Y nosotros pensamos a veces que la solución está en nuestras manos, en el mejor argumento que nosotros podamos usar. Hermanos, la solución está en las manos de Dios con su palabra. La palabra de Dios penetra aún el corazón más duro. La palabra de Dios es nuestra esperanza. Esa palabra es penetrante. ¿Y qué hace esa palabra? Dice Santiago que esa palabra nos ayuda a nosotros a conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo? Pero yo sé quién yo soy. Saludos, yo soy Salvador, muy bien. No, en realidad, el hombre cree que se conoce. Pero solamente a través de la palabra de Dios puede conocerse como Dios lo conoce. Dice Santiago capítulo 1, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es vernos en un espejo y vernos claramente como somos. La Biblia es capaz de mostrarnos que estamos muy despeinados ante la presencia de Dios. Pero ese era A.W. Tozer que él decía, un hombre honesto, con una Biblia abierta, una mascota y un lápiz, va a encontrar lo incorrecto que él tenga en su corazón bien rápidamente. Dice, ponte a estudiar la Biblia y vas a encontrar los problemas que tú tienes en tu corazón. Porque la Biblia es
el libro que tiene la llave para entrar en nuestros corazones. La Escritura discierne tus pecados y tus necesidades. Descubre tu falta de contentamiento. Descubre tu sensualidad, que puede quedar oculto a los demás, pero Dios lo sabe y la palabra de Dios lo descubre. Deja ver cuánto necesitas de la paz de Dios y de su espíritu pacificador. La palabra entra como un foco bien poderoso e ilumina los rincones de tu corazón, albergando sentimientos y actitudes que son odiosas en tu presencia. Nadie más lo sabe, solo Dios lo sabe. Y esa palabra es capaz de traerte una convicción que traiga transformación. Porque a la larga toda transformación que no haya sido producto de una convicción no va a ser una transformación duradera. Jerry Bridges decía, al escudriñar las Escrituras, debemos permitir que ellas nos escudriñen a nosotros. Que se sientan en juicio sobre nuestro carácter y nuestra conducta. Deja que la palabra de Dios te juzgue. No te sientes como un juez en la palabra. Oh, mira cómo dice esto. ¿Y por qué dice esto? No, siéntate tú debajo y deja que ella te diga por qué tú haces esto, por qué tú sientes esto. La palabra de Dios es poderosa para salvar, amados hermanos, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Fe y palabra de Dios, fe y palabra de Dios, la conexión está ahí. ¿Cómo se puede engendrar fe? Por medio de la palabra de Dios. La fe nos regenera, la palabra nos regenera. Dice Pedro, Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice, somos engendrados, renacidos, por la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Lo que nosotros no podemos producir en nuestros hijos, la palabra sí lo hace. Por eso nuestra instrucción a nuestros hijos tiene que ser en base a la palabra de Dios. Porque ¿en qué confiamos? ¿En nuestras opiniones? ¿Estamos criando a nuestros hijos al molde de mis opiniones y gustos? ¿O es conforme a la instrucción de la palabra de Dios? Esa palabra que dice que vive y permanece para siempre. Por eso me encanta, Martín Lutero decía, la Biblia no es ni antigua ni moderna, la Biblia es eterna. La palabra de Dios es eterna. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18. ¿Cómo tú naciste espiritualmente? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿no tenemos una herramienta poderosa en nuestra mano? No tenemos que usar más. Si venimos a la fe, si fuimos regenerados, si vinimos al nuevo nacimiento por la palabra, ¿a qué acudiremos ahora? ¿Qué usaremos para producir transformación en nuestras vidas y para ayudar a otros a ser transformados? ¿No es esa misma palabra? Usemos más la Biblia, hablemos más la Biblia, exhortémonos más con la Biblia, estudiemos juntos más la Biblia. Hermanos, animémonos más con la Biblia. Debe haber más Biblia en nuestro hablar. Debe haber más Biblia en nuestro pensar, en nuestro memorizar. Seamos más bíblicos, no de nombre en la iglesia, sino en nuestras vidas personales. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Para los niños quizás esta ilustración les puede ayudar. Los superhéroes generalmente tienen un arma poderosa. Hay algunos que tienen varias. La verdad que Superman se las comió todas. Pero uno dice, Spider-Man, o Spider-Man, como decía un español. La telaraña. ¡Ja! Linterna verde. El anillo. ¡Ja! La Mujer Maravilla. Con el lazo. El superhéroe de los superhéroes, nuestro Dios y Señor, tiene su arma poderosa, el arma más poderosa, su palabra.
Y él dijo, y las cosas fueron. Él solamente mencionó, yo soy, cayeron al piso. El perseguidor de los cristianos se apareció Cristo ante él y cae. Porque habló Cristo. Y él tiene que postrarse ante su señorío. Dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, ¿qué cualidad tiene la palabra de Dios? Es una palabra poderosa. Porque es viva, es eficaz, es penetrante. Mi cuarta y última pregunta es la siguiente. ¿Y qué implicaciones tiene lo que se dice acerca de la palabra de Dios en este pasaje? ¿Y qué implicaciones tiene lo que se dice de la palabra de Dios en este pasaje? Bueno, dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos equipara la palabra de Dios con Dios mismo. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Eso es lo que el autor está tratando de hacer desde el capítulo 1. Y la Biblia se compara aquí a esa espada de doble filo. Esa espada te va a cortar de todas maneras. El asunto es en qué momento te va a cortar. Si va a cortar tu corazón para enternecerlo y para hacerte un siervo de Dios, o si va a cortar tu corazón para el día del juicio. ¿Cuándo tú quieres que te corte la palabra de Dios? Vayan a Números capítulo 14 conmigo. Números capítulo 14. Veamos el caso de los espías incrédulos por un momento. La generación que pereció en el desierto y a la que Hebreos 3 y 4 hacen referencia. A partir del versículo 21 dice lo siguiente. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y él vive y su gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y oigan lo que dice, y no han oído mi voz. Es la actitud que tiene el hombre para con su palabra. Por cuanto no oyeron mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Luego, versículo 29. Dice, en ese desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Miren el castigo, llegó el castigo, Dios les advirtió y fueron castigados. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra. Ahora, Dios les está diciendo, olvídense, ustedes no van a entrar, Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Pero ellos dijeron, no, vamos a intentar conquistar. Vean el versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciéndonos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Dice, porque hemos pecado, vamos nosotros a hacerlo. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte,
Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¡Qué situación tan triste! Dios les revela que la incredulidad les llevó a una conclusión tremenda. No van a poder ver esta tierra prometida ya. Ustedes no van a entrar, olvídense de eso. Dice, pues vamos a ganárnoslo con nuestras propias fuerzas. Vamos a subir ese monte. Vamos a mostrarle a Dios que nosotros sí podemos. Fue Dios que dijo. No hay otra vía de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Queremos entrar en el reposo de Dios. Queremos llegar a la tierra prometida celestial. Queremos llegar a la Jerusalén celestial. Tiene que ser a la manera de Dios. Y la manera de Dios es siguiendo sus directrices en su palabra. Y nuestra actitud hacia la Biblia es una clara indicación, un claro indicativo de cuál es el estado espiritual de nuestras almas. En otras palabras, así como ellos tuvieron su Cades Barnea, en donde fueron probados y quedaron descartados por Dios, nosotros tendremos nuestro Cades Barnea y Dios nos probará y Dios verá si la espada nos está traspasando para salvación o si será una espada que nos traspasará para juicio. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante. No podemos menospreciar a Dios y a su palabra sin tarde o temprano sufrir las consecuencias. Es imposible, dice este texto, evadir y escondernos del juicio de Dios. La hipocresía no podrá ocultar a nadie. Dios tiene un sistema de vigilancia que lo cubre todo. Sus cámaras no pueden ser apagadas. Dice que estamos desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Significa que estamos completamente expuestos a la vista del Señor. Él sabe lo que hiciste en la noche de ayer. Él sabe lo que vieron tus ojos. Él sabe dónde pisaron tus pies. Él sabe las personas con que te codaste y el tema de conversación. Él lo sabe todo. Y en el día del juicio, tú no darás cuenta a Él en base a tus opiniones o las opiniones de tus amigos, ni de determinada iglesia, ni del lugar donde estudiaste. El único estándar por el cual serás juzgado en el día del juicio será la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo hoy con la palabra del Señor? ¿Qué revelan las cámaras de vigilancia del Señor acerca de ti y de tu estado? ¿Crees que te vas a salir con las tuyas? Eso me recuerda a mí una vez que me escondí yo en un hamper de ropa para evitar que me dieran una pela. Y yo pensaba que había evadido el castigo, fuera de peligro. Y yo me asomé para ver si ya no había moros en la costa. ¡Óyeme! En ese mismo instante pasaron los dos ojos por ahí. ¡Míralo ahí! Mi amigo, evita escuchar en la eternidad la voz de Dios diciendo, míralo ahí. Míralo ahí. Hay personas que creen que no se está viendo lo que ellos están haciendo. Y de repente llega la evidencia. Había alguien a 10 kilómetros usando un telescopio, viendo una puesta de sol, y observó a unas personas que estaban robando en una finca de una persona. ¿Saben lo que es? Uy, pensaba que nadie lo estaba viendo. Había alguien a 10 kilómetros viendo con un telescopio y lo encontró. Bueno, los ojos de Dios están en todo lugar. Y Dios sabe cuál es tu verdadero estado espiritual, lo que tú haces y dejas de hacer. Dios conoce tus íntimos pensamientos. Y en el día del juicio te las verás con Él cara a cara. Tú y Él solos. ¿Qué ocurrirá contigo? Mi sugerencia, mi recomendación en el nombre de Cristo. Haz las paces con Dios mientras haya tiempo. Deja que esa palabra penetre hoy en tu alma y te salve y te convierta, para que
pueda cumplirse en ti esas palabras de Dios que dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tiembla ante la palabra de Dios y serás salvo. No te aferres a mentiras que el diablo ha diseminado para dejar tu alma a tus propias expensas y no obtener a nada de refugio en el día del juicio. Compré un libro que se llama Tantos tontos tópicos, escrito por un filósofo español. Tantos tontos tópicos. Y lo compré porque me llamó mucho la atención el hecho de que mucha gente se aferra a frases prefabricadas y las cita sin pensar muchas veces y lo deja como si eso es verdad. Sé tú mismo. Y esto es un filósofo que se pone a analizar eso. Dice, no diga eso no es verdad. Dice, sé tú mismo. ¿Qué es eso? Dice, ya descansó el pobre. Son frases que la gente usa sin pensar. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que yo quiero. O eso es relativo. O yo respeto sus ideas, pero no las comparto. Me piensa en eso. O sea, realmente tú las respetas y no las compartes. O sea, todos somos culpables. Él mató a esa niña, sí, pero todos somos culpables de lo que está pasando en la sociedad. Eso es así, realmente. Todos harían lo mismo. Nosotros terminamos creyendo un montón de cosas y las repetimos como si fuéramos cotorras. Y al final de cuentas, ¿en qué nos estamos amparando al día cuando lleguemos al día del juicio? ¿Qué es lo que tú en el fondo de tu corazón tú crees? Como le preguntaba a alguien que estaba presente en un debate sobre la sexualidad humana y se llenó el lugar de homosexuales. Y el siervo de Dios estuvo allí predicando 2 horas y luego tuvo un tiempo de preguntas y respuestas de 2 horas. Y muchos de estos homosexuales se levantaban y le decían, ¿y quién eres tú para decir esto y esto y esto? Y yo creo que ellos van a recordar ese momento. Porque yo creo que ellos van a tener que hacerle esa misma pregunta al Señor en el día del juicio. A ver si les va bien diciéndole al Señor, ¿y quién eres tú para decirnos cómo tenemos que ver y cuál es vivir y cuál es el estilo de vida que debemos llevar? Y Dios les responderá y no les irá bien. Amigo, no te irá bien si tú te aferras a tus propias ideas erradas, contrarias a las Escrituras, creyendo falsedades, abrazándote a ilusiones que a la postre no te salvarán. Cree a Dios, aférrate en el Señor. Mete tu mente en la salsa de Dios para que huelas al Señor. Para que hables con el aliento del Señor. Porque aquel que rechaza la Biblia no tiene nada por lo cual vivir y mucho menos fundamento en el cual morir. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Y nos cuidemos de ser sabios en nuestra propia opinión, de pretender ser más sabios que Dios y fundamentar nuestras vidas en nuestras propias ideas y opiniones y no en lo que Dios nos ha dicho. Termino con esta cita. Decía alguien, nadie se gradúa del estudio de la Biblia hasta que se encuentre con su autor cara a cara. El día del examen no ha llegado. Estudia. Toma tu pasantía. Yo espero que cuando tú llegues al día del juicio, tú estés preparado para presentarte ante tu juez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desnudo estamos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.